Saludo muy especial y hoy desde esta preciosura de la bahía de Santa Marta a mi izquierda con el mar al fondo. Como les digo en otra ocasión, no estoy chicaneando, el Señor que nos da esas bendiciones de poder descansar y tomar vacaciones con nuestros hijos. Quiero titular hoy nuestra reflexión: ¿por qué tantos suicidios? La verdad, uno escuchando las noticias, leyendo e investigando un poquito, se da cuenta que se incrementaron, no solo en la pandemia, ya lo sabemos, sino que han venido incrementándose a lo largo de los años los suicidios en el mundo un 67%, promediando una edad con otra, porque en unas está exagerada la cifra. Pero repito, sacando un promedio, llegamos a un gran total de 67%. Y en unos estudios que hicieron tanto en Europa como en Estados Unidos, de aquellos que dejaban nota de suicidio, no todos dejan obviamente, se pudo encontrar un factor común. Muchos al final de la nota o entre la misma nota decían: no le encuentro sentido a esta vida. Y ojo, estamos hablando de multimillonarios, gente muy pobre, gente joven, gente de edad, gente con hogares constituidos, hijos triunfadores en la vida, con buenos hogares, con buenos hijos, en fin, realidades muy diversas, porque la gente asocia, se suicidó, no es que estaba desesperado, claro, es el caso de muchos, pero la nota en común decía: no le encuentro sentido a esta vida. Y es lo que estamos viendo y es el tema que vamos a tratar de desarrollar en esta corta reflexión. La falta de sentido de vida nos lleva irremediablemente a acabar con nuestra vida o a sumergirnos ¿en qué? En la depresión, la tristeza, la angustia, la soledad, el miedo y los temores, en fin, a llegar a extremos como los que estamos viendo ahora. Entonces es importantísimo volver a tocar este tema, volver a tratar este tema del sentido de la vida, de si en estos momentos te pregunto: ¿sabes para dónde va tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué te la estás gastando? Hay por allá en el libro del Eclesiástico un capítulo, el capítulo 44 y los versículos 1, el 9, el 13, toca este tema muy interesantemente y dice: hubo hombres que pasaron por este mundo como si no hubieran existido y vivido. En cambio, hay otros que con sus actitudes, su sentido, su manera de vivir, han dejado huella en este mundo. Te pregunto, ¿qué va a decir en tu lápida? Te doy unos segunditos. ¿Qué va a decir en tu lápida, en mi lápida? ¿Será como la del esposo que la escribió la esposa y le puso: aquí yaces y yaces bien, tú descansas y nosotros también? ¿Estamos viviendo un cielo o un infierno? ¿Con nuestro sentido o no sentido de vida? ¿Con nuestro saber hacia dónde vamos o con nuestro no, comamos y bebamos que mañana moriremos, hay que disfrutar y hay que aprovechar esta vida y ahí nos vamos yendo, trabajar, comer, dormir, soltar el baño y otra vez lo mismo? No, tiene que haber algo más. Muy triste que esta vida se nos escape en esas realidades, ¿o no? Se nos escape sin saber a qué vinimos. Me gusta poner este ejemplo cuando uno asiste a algún partido de fútbol, si te gusta, de básquet o algo donde en el último minuto realizan una jugada o se da el triunfo que uno dice: pagó la boleta, justificó haber venido a este espectáculo. ¿Qué está justificando haber nacido, que hayas nacido, que hayamos nacido? ¿Qué podemos decir que ha justificado haber vivido hasta ahora? Y conscientes de una realidad, no sabemos si después de esta reflexión o aún en ella vamos a seguir vivos. Sí, cuando estoy con auditorio suelo decir: levante la mano el que va a amanecer vivo. Y no falta el ingenuo que levanta la mano. El día y la hora no lo sabe nadie. Entonces es aquí, ahora, hoy, en este instante, que tenemos que aprovechar para vivir con sentido, que justifique haber vivido,
que sepamos dar respuesta del para qué de nuestra vida, para qué estamos aquí, a qué vinimos a este mundo, porque es que si no, a engrosar esa estadística, 67% de suicidios. Y repito, no son las cosas, ahora vamos a ver, no son muchas cosas, conseguir muchas cosas, dinero, fama, poder, no. Son una serie de realidades que tenemos que revisar y que eso pretendo con esta reflexión, a ver si nuestra vida y la de tantos empieza a encontrar un camino, un para qué, un por qué estoy aquí, quién me puso, a qué vine. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el proyecto que tengo? Hay muchos que están muertos y no se han dado cuenta. Pero yo respiro, Chucho, y muevo mis manos y miro y te estoy viendo aquí. Repito, hay muchos que están muertos y no se han dado cuenta. Muertos en vida. Es que lo importante no es si hay vida después de la muerte, que para los que creemos la hay, y es esa vida eterna, es esa Jerusalén celestial, donde será la morada de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, donde no habrá llanto, calor ni frío, sino, repito, esa morada con Dios. Pero aterricémoslo aquí ahora. Lo importante no es si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. ¿Qué vida estar viviendo? Repito, que salve la boleta, que justifique haber vivido. No, qué rumbas, Chucho, unos paseos. En estos momentos nosotros estamos descansando aquí, pero no es eso. Esto pasa y en unos años, ¿cuándo fue que fuimos allá? ¿Qué fue lo que hicimos? Ve, casi no nos acordamos. Que va a quedar grabado en lo profundo de tu corazón. Y vuelvo y te pregunto segunda vez, ¿y qué va a decir en tu lápida? En la de Jesús decía algo muy lindo. No INRI, como decía alguien en una reflexión, sino fue un hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, que pasó haciendo el bien. Sí, Chucho, no, yo mensualmente ayudo a un asilo. Qué bueno, y necesitamos que muchos ayuden. Te estoy preguntando por el sentido último y definitivo de tu vida, el para qué de tu vida, a qué viniste. Y por eso lo vamos a iluminar desde varios punticos, 8, 9, en fin, los que el Espíritu vaya poniendo. Primer punto para encontrar el sentido de la vida. Yo no me hice a mí mismo. Levante la mano el que salió de una probeta, el que no. Yo no me creé a mí mismo. Fui pensado por Dios. No estoy aquí en el mundo por casualidad, sino por un Dios que ha querido que yo exista y me ha encargado una tarea que tengo que intentar descubrir y llevarla a la práctica, y eso le va a dar un sentido a mi vida. Primer punto importantísimo, que yo no me creé a mí mismo, yo no me hice. Ojo, no soy fruto del azar tampoco. No fue que en una noche mi papá encontró cerradas las farmacias y no pudo comprar un preservativo. No fue que, ay, mi amor, estamos en embarazo, nos falló la T de cobre o el dispositivo o el Mirena o llámelo como sea. Algunos saben, yo soy médico. No, Dios no se equivoca. Dios no crea en serie, crea en serio. Y si viniste a este mundo, si vinimos, si estamos aquí escuchando y viendo esta reflexión, fue porque fuimos pensados, fruto del amor misericordioso de Dios. Él nos deseaba, así nuestros padres no quisieran. Él estaba pensando en nosotros. Él fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre y nos creó con un fin. En el Génesis dice muy lindo, cuando Dios creó las cosas dijo, están bien hechas. Están bien, pero cuando creó al hombre dijo, está muy bien hecho. Y muy bien hecho tú que me estás escuchando, que no eres fruto del azar, que no eres un error, que no fue por casualidad, que fuiste pensado por Dios. Muy bien hecho, es creado con un fin y un propósito. Y eso no se nos puede olvidar, porque es que cuando a uno se le olvida la meta, se desvía por cualquier camino. Cuando a uno se le olvida para qué fue creado, destruye y acaba con su vida, tomando decisiones malas
caminos que llevan a callejones sin salida y bebiendo, como dirá la Escritura, no del agua de la vida, sino de cisternas agrietadas y aguas putrefactas. Fui deseado, soy valioso, porque es que cada ser humano que viene al mundo, decía Rabindranath Tagore, le está trayendo el mensaje al mundo de que Dios no pierde la esperanza en el ser humano, en ti que me estás escuchando, que te hizo valioso, que somos, como dice la Escritura, preciosos a sus ojos, que aunque pasemos por el fuego no nos quemará, ni por las aguas nos ahogará, que la llama no prenderá en ti, porque nos tiene tatuados en la palma de la mano el que nos creó. Primer punto, fui pensado, fui deseado por Papá Dios, y eso es lo más importante. No importa lo otro, no importan las otras circunstancias, no importan las otras circunstancias, y fue creado con un fin. No soy producto del azar y de la casualidad. Nunca lo olvides. Salimos del corazón de Dios y a Él volvemos. Segundo, importantísimo para darle sentido y encontrar el sentido de nuestra vida. Y en el trasfondo hago el paréntesis del punto 1. Si fuimos creados por Dios, hay que preguntarle a Él para qué nos hizo. El que inventó el celular, ¿oíste? ¿Para qué lo creaste? Para agilizar las comunicaciones, no depender de un solo teléfono, tener más probabilidades de... Hay que preguntarle al que creó las cosas para qué las hizo. Una silla, un carro, un avión, tal cosa. Pero al que nos hizo a nosotros es al que tenemos que preguntarle y escucharlo cuando nos diga para qué es esta vida. No a los vecinos, no al mundo. Comer, placer, tener, poder, miles de cosas. No al que se ha separado 8 veces, oíste, dame consejos para el matrimonio que me caso. No, al que nos creó, fuimos creados, pensados y planeados con un propósito. Segundo, importantísimo, asumir las condiciones que trajimos de fábrica. Miren, yo no sé si es así en todo el mundo, pero los colombianos nos quejamos de todo. Qué llovedera, qué calor, qué frío, qué tacos, qué filas, qué huecos, qué gobierno, qué tal cosa. Vivimos creándonos de todo y a nivel personal no asumimos lo que nos tocó, que en este caso el país que nos tocó. Es con miles de dificultades, pero bello y hermoso. Un clima que se quisieron muchos. Claro, siempre vamos mirando en lo peor. Entonces, en mi vida, para encontrar ese sentido, para darle sentido a mi vida, tengo que asumir las condiciones que tenemos de fábrica. Y eso implica, miren, dentro de este punto, algo importantísimo, aplicarnos el mandamiento olvidado. ¿Cuál? Ese que ya se nos olvidó. Amar a Dios, amar al prójimo y amar al prójimo como a ti mismo. Eso implica este segundo punto para poder encontrar ese sentido de la vida. Amarme a mí mismo, y amarme a mí mismo es aceptarme como Dios me creó, sabiendo que todo lo que Dios hace está muy bien hecho, que estar bien hecho. Chucho, pero es que hubiera querido nacer, en la realeza inglesa y ya tendría la herencia de Isabelita. Hubiera querido estar... No, donde Dios te puso, te dio todo lo necesario para ser completamente feliz, para desarrollar esos talentos y esos carismas que a todos nos dio, que al que el mínimo le dio uno, que poniéndolo a producir es una riqueza enorme, porque Dios no se cansa de dar, de ser generoso, de hacerse pobre para enriquecernos a usted y a mí. Aceptemos esas condiciones, color de piel, orejas, nariz, boca, la vejez que va llegando, las canitas, las limitaciones físicas. Uno contra lo que no acepta, lo va derrumbando y lo sumerge en la tristeza. Lo que no es asumido no es redimido. Aceptar como fuimos creados, el hogar que nos tocó, el papá si lo tenemos o no, la mamá si la tenemos o no, el rechazo de los hermanos. Aceptemos todas esas realidades. Y hemos dado un gran paso en aprender a amarnos a nosotros mismos. Eso sí, aprendemos a amarnos a nosotros mismos. No es un egoísmo y el ególatra, no, desde sentirnos amados por Dios, desde dejarnos amar por Dios.
Bien dice la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y desde sentirnos amados por Dios, empieza a transformarse absolutamente toda nuestra realidad. Y empezamos a estar más ligeritos, más livianos, y nuestra vida va cogiendo ese rumbo que Él pensó. Que se los adelanto y ya desde el primer paso, y lo hemos escuchado en muchas reflexiones, reproducir la imagen de Jesucristo. Que yo sea otro Jesús. El molde ya está, el molde ya está. En todas las cosas Dios interviene para nuestro bien, y el bien que desea Dios Padre perfecto para usted y para mí es Jesucristo. Es que si yo dejo a un lado, primer punto, al que me creó, al que me hizo, si no hablo con Él, si no le pregunto, si no escucho la voz de Dios, empiezo a escuchar ¿qué? La voz del mundo. ¿Y me lleva a qué? 67% de suicidios. Es que no era esto, no era lo otro, sí. Y amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sé yo que me estoy amando a mí mismo? El mismo ejemplo que pongo siempre y que es muy práctico. Uno coge un taxi aquí en la ciudad, o llámelo usted un InDrive, un Uber, todas estas aplicaciones, y uno sabe si el carro lo está manejando el que es el propietario, el dueño, o el que lo está manejando está liquidando. Cuando es el dueño, lo cuida, respeta las señales de tránsito, pasa despacio por un hueco, por un daño en la carretera. Cuando es el que está liquidando, se pasa semáforos, cierra duro las puertas, acelera, traquea la caja de cambios. ¿Te amas o no te amas? Segundo punto, asumiendo esas condiciones, aprender a amarlas, a aceptarlas, a tener ese sano encuentro conmigo mismo, porque lo que uno ama, lo cuida y lo hermosea. Lo que uno no ama, lo destruye y lo afea. Es que yo hago con mi vida lo que me da la gana, al fin y al cabo, ¿qué? No te amas a ti mismo. Tercer punto. Primero, ¿qué? Fuimos creados. Segundo, asumir las condiciones y amarnos a nosotros mismos. Tercero, reconocer que somos finitos. El gran olvido que todos tenemos, especialmente los jóvenes. Pregúntele a un joven, ¿vos qué vas a...? No, me falta mucho, no me apresures ahora con eso. Vida es lo que tengo por delante. Cada rato esas noticias nefastas. Joven de 14 años en accidente, joven se suicidó de 12 años, tal. No, reconocer que somos finitos es indispensable para encontrarle un sentido a la vida, porque si no vivimos aplazando tomar en serio esta vida, tomar en serio lo que dice el salmista. Enséñame, Señor, a contar mis días para tener un corazón sensato. ¿Y qué es sensato? Con sentido. Si yo sé que soy finito y limitado, cada día lo vivo como si fuera el último. Y ojalá. Por eso es la frase de Jesús en la Escritura. Cada que predicaba, especialmente en el Evangelio según San Lucas, esta Escritura que acabáis de oír se cumple hoy. Es hoy que estás escuchando. Es hoy que estamos juntos haciendo esta reflexión donde hay que hacer un alto y decir, bueno, ¿mi vida qué? ¿En qué me la estoy gastando? Si sigo así, ¿dónde voy a terminar? Si sigo así, ¿mi familia en qué va a acabar? Si sigo así, ¿mi relación en qué va a terminar? No, ahí me voy yendo con este adulterio, cuando me descubran miramos. Si sigo así, ¿qué? Si sigo así, ¿qué? Si sigues así, sí, así, ¿qué? Por eso es que los suicidios, la mayoría son los domingos, y no es chiste, porque la gente se queda solas consigo mismo y se da cuenta que no está haciendo nada con su vida, que están muertos en vida, que no saben para dónde van, que se están gastando la vida en lo que no es, que la están destruyendo, que están tomando caminos extraviados. Pero no me queda mucho tiempo. Somos finitos. La muerte, enfermedad que se contrae al nacer. Desde que nacemos somos lo suficientemente viejos para morir. La muerte, enfermedad que se contrae al nacer. Todos el día de mañana con toda certeza vamos a ser cadáveres. Mientras tanto, ¿en qué te vas a gastar la vida? ¿En qué te la vas a gastar? Y en este punto de que somos finitos es muy importante, numeral pudiera ser 3A,
no le entregues las llaves de la felicidad, de tu felicidad a nadie. ¿Cómo así? Es que el que te creó te dio la vida como un regalo a fondo perdido. Tú decides qué haces con ella, porque si le entregas las llaves de la felicidad a los demás, llámese esposa, mis hijos son toda mi vida, no es la tuya. Tus hijos son una bendición como los míos, un regalo de Dios que tenemos que educar bien para mostrarles caminos y que el día de mañana hagan sus vidas. Mi vida no puede ser mis hijos ni mi esposa. A ver, es tu vida, son las llaves de tu felicidad. Se las entregamos a un trabajo, a una empresa, a una relación afectiva y después terminamos renegando. Es un regalo a fondo perdido. Repito, tú decides qué haces con ella, qué estás haciendo. Esta pregunta la vamos repitiendo a lo largo de la reflexión, porque es que nos da miedo preguntarnos y escribir, a ver, ¿mi vida qué? Yo tengo 60 años que estoy haciendo. Bendito sea el Señor que más o menos después de caminar mucho tiempo en la escuela bíblica encontré el para qué y el sentido de mi vida. No es de la noche a la mañana. Esa medida vamos a ver en otro punto que vamos caminando como discípulos de Jesús. Ahora lo vemos un poquito. Entonces, tercer punto y con un 3A. Reconocer que somos finitos y no entregarle las llaves de la felicidad a nadie. Cuarto, conoce la meta. Hay que conocer la meta. ¿Y cuál es la meta, Chucho? Yo no sé, pues yo cada día voy mirando. No, la meta es llegar a la estatura y a la madurez del hombre perfecto Cristo. La meta es reproducir la imagen de Jesucristo. La meta es tener el buen olor de Cristo entre todos los que se relacionan con nosotros. La meta es Jesús. Porque es que el problema es que cuando no sabemos la meta, o como solemos escuchar en las reflexiones, el que no sabe para dónde va, cualquier avión le sirve, cualquier bus le sirve. Para un bus y señor, ¿para dónde va? No sé, amóntese que yo lo dejo por allí. ¿Dónde estamos montados? ¿En el bus de la vida en abundancia, de la plenitud, de la felicidad? ¿O estamos montados en Dios me lleve y Dios me traiga? Y nos vamos yendo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Voy a misa porque quiero camisa. ¿Qué meta? ¿Cuál es tu meta? Y San Pablo la tenía tan clara que decía, todo lo considero por basura a causa del amor de Dios. A causa de llegar a la estatura de Cristo, a causa de Cristo. Y decía, y sigo corriendo, olvido lo que dejé atrás y sigo corriendo a la meta, a la que Dios me llama desde lo alto, al premio de Dios en Cristo Jesús. La meta tiene que ser el cielo. ¿Y dónde empieza ese cielo? Aquí y ahora. Un paréntesis con esa meta. Estaban en clase de religión y la profesora le dice Jaimito a la profesora, ¿ha oído lo de Jonás, que estuvo en el vientre de una ballena durante mucho tiempo? Jaimito, ¿quién le dijo eso? Un poco atea la maestra, eso no existe, es imposible que un ser humano sea engullido, tragado por la fauce de una ballena, no cabe tal cosa, es imposible, no crea esas tonterías. Entonces Jaimito le dijo, profe, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y entonces la profe le dijo, sí, y si se fue para el infierno. Y le dijo Jaimito, entonces le pregunta a usted. Entonces le pregunta a usted, ¿por qué este chiste ahí en paréntesis? Porque es que la meta es el cielo. La meta es aquí y ahora para darle sentido a mi vida. Hágase mi voluntad. Y cuando hago la voluntad de Dios, transformo mi hogar, mi vida en un cielo. Y la meta tiene que ser el cielo. ¿Y qué es el cielo? La felicidad, donde se hace la voluntad de Dios. Donde hay fraternidad, donde hay hermandad, donde hay misericordia, donde hay perdón, donde hay compasión. Aquí y ahora es que empieza. Santa Teresita decía, el infierno sí existe, pero está vacío, porque Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos creados, bien hechos, primer punto, se pierda. Pero uno en las decisiones se juega su vida. Si yo conozco la meta, las decisiones diarias de cada vida van a ser para orientarme hacia esa meta. Porque sé que si tomo decisiones contrarias, voy a terminar viviendo un infierno en mi vida aquí y ahora y en el más allá. Las decisiones que tomo cada día están orientadas hacia buscar esa meta.
Que llegue yo a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tus decisiones y las mías están orientadas hacia esa meta, hacia el fin último, la finalidad última de nuestras vidas, que Cristo se forme en mí y en ti y en todos. Miren, hay una anécdota muy linda de San Agustín, que fue alguien que se mantenía mujeriego, en orgías, en adulterio, en miles de cosas. Y un día pasaba por un camino, escribió él en una de sus obras, y una de estas mujeres con quien estuvo sin duda, Agustín, Gusti, Tin, no sé cómo le diría. Y Agustín miró y la reconoció y ella le dijo, no se acuerda no sabe quién soy yo. Y Agustín le dijo, sí, yo sé quién es usted, pero yo ya no soy yo, es Cristo el que habita en mí. Qué lindo, ¿no? Ya mis decisiones no son coger esos caminos. Ya mis decisiones no son destruir mi familia. Ya mis decisiones no son acabar con mi vida. Ya mis decisiones son tratar de ser otro Jesús aquí para los demás. Sí, yo sé quién es usted, pero yo ya no soy yo. Es Cristo el que habita en mí. ¿Cuál fue el quinto? Conocer la meta y revisar tus decisiones. Sexto, dar clara respuesta a la pregunta que recorren todos los evangelios. ¿Cuál es la pregunta que recorren todos los evangelios? Jesús va caminando con ese grupo de aturdidos, como cuando cae una bomba, que no saben para dónde van, usted y yo. Excusan el término y se devuelve y les pregunta, ¿qué buscan? ¿Quién soy yo para ti? Ah, Jesús, unos dicen que Juan Bautista, no lo que digan los otros, que Juan Bautista, que un profeta, que Elías, como dice la Escritura, no, te estoy preguntando hoy, a ti que estás viendo esta reflexión concretamente, a vos, Chucho, que dices predicar, ¿qué buscas y quién soy yo para ti? ¿Dónde estoy y para dónde voy? ¿Quién es Jesús para ti? No, pues 50-50. ¿Puedo llamar a un amigo? No, porque es que si no ha pasado, si no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, nunca le vamos a encontrar sentido a nuestra vida. Y te ilumina este punto desde una frase muy linda que decía San Felipe Neri, el creador de la oratoria. Estamos en el sexto. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué buscas? Dime qué buscas. Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y enseguida, pongámoslo en este contexto, Jesús le dice, pero tienes que tomar tu cruz, yo voy a sufrir, en esta vida hay dificultad. Ay, no, Señor, lejos de mí eso, apártate de mí, Satanás. ¿Quién soy yo para ti? San Felipe Neri decía, quien quiera algo que no sea Jesús, no sabe lo que quiere. Quien pida algo que no sea Jesús, no sabe lo que pide. Quien no trabaje para Jesús, no sabe para quién trabaja. Y quien quiera algo, quien busque, algo que no sea Jesús, no sabe lo que busca. Quien quiera, pide, trabaje y busque, no sabe lo que quiere. Esta vida sin el Dios de la vida presente en Jesucristo no tiene sentido. Si Dios no existe, diría que el filósofo, todas las cosas son ok, todos son lo mismo. Si no existiera ese encuentro, esa vida eterna que Él nos regala y nos promete después de esta vida, ¿para qué nos desgastamos? Me quedo yo aquí en este paraíso, pido plata, presto y ¿para qué vuelvo a la casa? ¿Para qué me levanto cada día? Y te pregunto en este aspecto para dar esa respuesta. ¿A qué te levantas cada día? Chucho, tengo que trabajar muy duro, si vieras. Y para pagar una casa, y después de que la pagues, y después de que construya, y después de la finquita. Es que quiero, después de eso, ¿qué? ¿O vas a terminar en un asilo como tantos en una silla? Ay, mía, renegando. No, con Dios y con sentido de vida los sueños, los ancianos tendrán sueños, es muy lindo. Dice allá en el profeta Joel. ¿Y qué ve uno, anciano? Ya me quiero morir. Siquiera la eutanasia, siquiera acabaron con eso. No. ¿Qué buscas? O te hago peor
la pregunta como la hacía Víctor Frank. ¿Oíste? ¿Por qué no te has suicidado? Chucho, eso está fuerte, sí, es que si no, no hacemos saltos, si no, no tomamos conciencia. Tercer punto, enséñame a contar mis días para comer sensatez. ¿Por qué vives como los paganos, como los que no tienen Dios ni ley? ¿Por qué no te has suicidado? Preguntaba Víctor Frank. ¿Oíste? ¿Vos por qué no te has suicidado? Es que sin sentido. Ve dónde cuelgo el lazo. Ve, aquí en esta habitación está alta porque nos tocó el último piso. Hay una viga allí. ¿Será que... ¿En qué nos estamos gastando? ¿En qué se nos está yendo la vida? Séptimo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Séptimo, ¿cuáles son tus prioridades? Que las prioridades del mundo son las añadiduras. Plata, poder, salió la lista de la revista Forbes de los 100 ricos más del mundo. Lástima pues que no aparezco, yo hubiera querido, Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? Para poder encontrar sentido a esta vida es indispensable buscar primero a Dios, entre comillas, porque Él es el que te está buscando, te está llamando, nos está llamando a través de esta reflexión. A los que estamos caminando detrás de Él nos está diciendo: hoy vuelve al primer amor que se te olvidó. ¿Cuáles son tus búsquedas? ¿Qué buscas? Punto anterior. Si Jesús se te aparece hoy como se está apareciendo en este video, mi nombre es Jesús, ¿qué le respondes a Jesús cuando te diga: oíste, ¿quién soy yo para ti? Señor, usted para mí es la misita de domingo, pero yo muy juicioso, yo sé que usted lleva la lista y allá va a ver. Jesús Franco, no fallo los domingos y en semana a veces, no vaya a creer que es que yo no soy cualquier cosita. ¿Quién soy yo para ti? Señor, yo hago 3 rosarios al día. A tu madre María y nuestra madre, bendito sea, y hagámoslo con devoción y que cada casita sea un acto de amor. Pero me están entendiendo, no son cositas. ¿Qué buscas y quién soy yo para ti? Séptimo punto, busco primero que Dios reine en mi corazón. Son primero las cosas de Dios en mi vida, porque es que el que me creó fue Él, y encuentro el sentido buscándolo primero a Él o dejándome encontrar mejor, como les decía, por Él. Porque en las búsquedas, y ojo, detrás de todas nuestras búsquedas está un querer, ansiar a Dios. Decía un teólogo muy lindo: el deseo de Dios está inscrito en el corazón de cada hombre. Ojo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón de cada hombre, y Dios no va a descansar de atraerlo hacia Él, hacia Dios, hasta que el hombre descubra que esa felicidad que tanto está buscando solo se encuentra en Él. Dios tiene que ver todo con la felicidad que tú y yo buscamos tanto. Solo se encuentra en Él ese deseo de felicidad, o como decía Descartes, pero que se le quedó en una idea: para que yo piense en lo infinito, es porque el infinito puso en mí, que soy finito, deseos de infinitud. Claro, es que hay alguien, no sé cómo lo llama, yo lo llamo Papá Dios, y a su Hijo Jesucristo, mi amado y mi amigo, y es el que me ha ido mostrando, y a medida que camino, el sentido último y definitivo de mi vida. Si no, como médico me había quedado en un consultorio mandando acetaminofén. Entonces dejo el trabajo. No. Trabajo, bendición de Dios, no castigo de Dios. Pero es que es algo más que trabajar. Repito, es lo que el para que justifique haber vivido. Porque ¿cuál es el peor pecado? No acertar en esta vida, a ser felices, a tener vida y vida en abundancia, a sobreponerse a las dificultades, a gastarme en el reino de Dios, a gastar el talento, buscar primero el reino de Dios. Que Dios reine en mí, pero uno se gasta en las añadiduras. ¿Y dónde quedan? Aquí, para que la familia se divide, pelee por la herencia, ya unos no se hablan, ya otros se alejaron. E igual vuelve y se repite la historia como el hombre más rico de Colombia, que dejó todo. Todas las añadiduras quedan aquí, y si uno le empieza a dar sentido a su vida, escuchando al que lo creó y siguiéndolo, todas las añadiduras llegan solas y de la mejor calidad. Dios paga el 100 por 1 y más. Ni siquiera esas pirámides, ¿no?
ni siquiera esas pirámides. El 100 por 1, buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque en este punto tendríamos que decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué te sirve tener $1.000.000.000 si estás escribiendo la nota de suicidio donde dice, no le encuentro sentido a mi vida? Claro, es que las añadiduras jamás le van a dar el sentido a nuestra vida. Jamás van a llenar lo profundo de nuestro corazón. Jamás nos van a hacer completamente felices. Muchachos, lo que estamos hablando es trascendental. Y solo el ser humano se pregunta por eso. Solo el ser humano se pregunta por su vida. Absolutamente nadie. Aquí en la playa no hay 100 peces preguntando, ve, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Yo para qué vivo? ¿Yo en qué me gasto? ¿Yo en qué tal cosa? No, estamos hablando de lo fundamental y trascendental. Hay que saber para dónde voy. ¿Saben qué decía Monseñor Escrivá de Balaguer? Otro puntico, tienes madera de santo. Ojo, tienes madera de santo. Pero si no te dejas tallar, vas a hacer madera para el fogón. Este puntico que nos dice que nacimos para algo muy importante y trascendental, para dejar huella, para ser santos. ¿Y qué ser santos? Ser felices. Ser felices, el hombre feliz que vive y la mujer con los criterios de Cristo. Ojo, Monseñor Escrivá de Balaguer, tienes madera de santo, pero si no te dejas tallar, vas a terminar como madera para el fogón, para la chimenea o simplemente para leña. Hay que dejarnos tallar, en este punto es dejarnos tallar. ¿Y quién es el que nos talla en este punto? Ya usted lleva la cuenta, no sé si sexto o séptimo. El Espíritu Santo, para encontrar el sentido de nuestra vida, dejar que Dios nos talle. ¿Y que nos talle? Cuando Dios llega nos desacomoda, nos desubica. La gente dice, ya Jesús pasó por mi vida y sigues igual. No, Jesús no ha pasado por tu vida. El que nos talla es el Espíritu, que tiene el molde a Jesús, como Miguel Ángel con esa roca cuando iba sacando, quitándole a la roca e iba apareciendo al final la obra. ¿Cuál es la obra final? Que llegue yo a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y eso lo va haciendo a lo largo de toda la vida. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir, nos hace hijos, nos hace templos vivos y proclama el señorío de Jesús en nuestra vida. Y cuando Dios va mandando en nuestra vida, como vimos en las decisiones, es que vamos encontrando el sentido último y definitivo. El sentido último y definitivo de nuestra vida. Un punto importantísimo, creo que el 8º, y ya vamos culminando nuestra reflexión. Para encontrar el sentido de nuestra vida, hay que escuchar el llamado de Jesús. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón, Pedro, Juan, Andrés y Santiago, que eran pescadores de hombres, y los llamó, venid conmigo y os haré llegar a ser, les permitiré encontrar el sentido de sus vidas, pescadores de hombres. Solo en discipulado, siendo discípulos con otros hermanos en comunidad, vamos a ir encontrando ese sentido de nuestra vida. ¿Cómo lo fui encontrando yo? Empecé en la escuela a perseverar con otros hermanos en comunidad. ¿Y qué hacía al comienzo en la escuela? Cargaba los bafles, transportaba los bafles a las diferentes parroquias, y a medida que fui perseverando con otros hermanos en comunidad siendo discípulos, fui descubriendo los carismas que Dios me había dado para provecho común. Y terminé encontrando el sentido de mi vida y sabiendo que Él me había regalado este don de la predicación para provecho de todos ustedes que están viendo y escuchando.
Y entonces sé que estoy gastándome en lo que vale la pena vivir. Y entonces sé que mi vida tiene un sentido. Y entonces sé que a pesar de mis caídas, de mis errores, de mis dificultades, de las crisis económicas, Él va conmigo. O yo voy en pos de Él, detrás de Él, haciendo camino con Él. Solo haciendo camino de discipulado con Jesús vas a encontrar el para qué de tu vida. Y con otros hermanos que te van a decir, tienes estos talentos, estos carismas, ponlos a producir. Está bien la empresa, el trabajo, el negocio, dijimos los paseos, pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. ¿Y cómo lo descubre uno? Cuando Jesús le pregunta a ellos, cuando Andrés le pregunta a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás, acercándonos a caminar con Él. Y termino con esta anécdota de Maxim Gorki. Había un hombre que no encontraba el sentido de su vida y se fue a realizar un retiro en un sitio en el campo donde había poca luz. Llegó, repartieron las habitaciones y donde estaban haciendo el retiro era una casa circular. Él salió un momentico y cuando volvió habían apagado las luces. Como estaban en el campo no se veía absolutamente nada. Había oscuridad total. Y eran como las 10 de la noche, él empezó a caminar, trataba de mirar cuál era la puerta de su habitación y no la encontraba. Y volteaba y así pasó toda la noche, hasta que a las 5:30 de la mañana prendieron la luz. Cuando prendieron la luz se dio cuenta que no estaba al frente de su pieza, pero pudo encontrarla y acceder a ella. Miren, nos pasamos la vida dando vueltas alrededor de muchas cosas, pero nos falta luz para descubrir la puerta que nos conduce al camino al que estamos llamados. Ojo, no se te olvide. Si no tomamos conciencia de todos estos tips, de que fuimos creados por Dios, nos pasamos la vida dando vueltas alrededor del poder, el placer, el tener, el buscar miles de cosas, y no encontramos esa luz que es Jesús, que nos muestra la puerta que nos conduce al camino al que estamos llamados. ¿A cuál? A reproducir su imagen, a ser felices, a dejar una huella en este mundo, a que digan, como decía Keanu Reeves cuando le preguntaron si había vida después de la muerte, evadió inteligentemente la pregunta el protagonista de Matrix y dijo, le dijeron, ¿qué cree usted que pasa después de que uno muere? Esperaban que dijera, yo creo en la vida eterna, creo en Dios, pero este hombre dijo que los que nos amaron nos van a extrañar mucho. Evadió la pregunta, pero me gusta la respuesta porque la idea es que dejemos huella en este mundo. Y solo dejamos huella si aprendemos del que dejó una huella imborrable hace más de 2000 años, el Hijo del Dios vivo. Han tratado de acabar con la iglesia, de desvirtuar que Jesús resucitó y nadie ha podido. Y pasaron más de 2000 años y Él hoy sigue pasando, bordeando tu vida y te dice, ¿qué buscas? ¿A quién sigues? ¿Para qué viniste a este mundo? No vas a responder como aquel atleta que respondió, el sentido de mi vida es ganarme una medalla de oro en los Olímpicos. Y lo encontraron en su habitación con 3 o 4 jeringas de cocaína, bazuco, perico y se suicidó. El sentido no es una casa, mucho dinero, mucha plata. El sentido no es soy muy famoso. El sentido no es soy JC y tengo camionetas y las destruyo y tengo muchos seguidores. No, ese no es el sentido. Hay algo más y solo lo encontramos preguntándole al que nos creó y abriendo la puerta de nuestro corazón para que ese de amor de Dios entre y nos muestre para qué nos hizo. ¿A qué vinimos a este mundo? No hay pecado peor, no hay desacierto más grave que no descubrir para qué Dios nos puso en esta vida, para qué nos regaló la vida. Cerremos un momento nuestros ojos, hagamos un acto de fe en la presencia del Señor, que es el que nos ha convocado en torno a esta reflexión, y pidámosle que nos dé la gracia de encontrar, no importa la edad que tengamos, el sentido último y definitivo de nuestra vida. Papito Dios, tú nos diste la vida, tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre y lo hiciste con un propósito.
Lo demás es secundario, si tengo dinero o no, si tenía un papá o no, si fui producto de una violación, si fui producto de una noche de tragos, todo eso es secundario, eso es relativo, lo único absoluto es que tú estabas pensando en mí y sabías dónde me ponías, en qué hogar, en qué vientre, porque sabías que ahí iba a ser completamente feliz. No permitas que nos vamos de esta vida entretenidos en las añadiduras. Poder, placer, tener, fama. Eso es secundario. Y es más, eso nos lo regalas tú y en abundancia si te buscamos primero a ti. Uno de los puntos era: búsqueme primero a mí, mijito, conózcame a mí, que yo le doy todo eso de sobra y aún para que le di a los demás. Yo pago el 100 por 1. No te dejes y no nos dejemos robar la felicidad y la alegría con las propuestas del mundo. Regálanos, Señor, tu Espíritu y que nos dé esa gracia y esa bendición de tenerte siempre presente en todas nuestras decisiones y en vivir una vida, valga la redundancia, con sentido, que nos lleve a ser felices y a tener vida en abundancia, que para eso fue lo que tú viniste. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.